ExxonMobil, un auténtico gigante de la energía con una historia que es casi una leyenda. Pero la pregunta es, ¿sigue siendo una inversión interesante a día de hoy? Bueno, pues hoy nos sumergimos en la tesis de inversión de Zenón Busental para desgranar qué dicen los números y sobre todo cuál es la estrategia que podría definir su futuro. Y esta es la pregunta del millón. Fijaos en la paradoja, ExxonMobil presenta unos resultados que superan las expectativas de los analistas y sin embargo la acción cae. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el mercado reacciona así? Vamos a intentar entenderlo con este análisis. Y un apunte, quedaos hasta el final porque vamos a desvelar una puntuación definitiva de 0 a 100 basada en un indicador muy completo. Antes de nada, el aviso legal que es fundamental. Este contenido es únicamente informativo y educativo. No constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún tipo. Puede haber sesgos o errores. La información puede quedar desactualizada por lo que considera la fecha de publicación de este vídeo. Haz tu propia investigación y consulta a un profesional autorizado antes de tomar decisiones. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total del capital. Muy bien, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por entender a qué se dedica la empresa. Después nos meteremos con sus finanzas, las pasadas y las futuras. Veremos qué riesgos hay en el horizonte y por supuesto llegaremos al corazón de la tesis y a ese veredicto numérico. Venga, pues vamos a ello. Empezamos por el principio. ¿Qué es exactamente ExxonMobil y cómo gana dinero? A ver, ExxonMobil no es simplemente una empresa que saca petróleo del suelo. Es lo que se conoce como una petrolera integrada. Y esto es clave porque significa que controla toda la cadena de valor, desde la exploración y la producción, que es el upstream, hasta el refino y la venta de productos, el downstream, sin olvidarnos de su potentísima división de químicos. Esta escala brutal y esta integración, forjada nada menos que desde 1870, le da una resiliencia enorme para navegar los ciclos del mercado. Vale, ahora vamos a lo que nos gusta, los números. Veamos cómo le ha ido a la compañía en estos últimos años, porque esto nos dará el contexto para entender dónde estamos ahora. Pues entre 2021 y 2024, sus ingresos han tenido un crecimiento anual compuesto de un 6,4%. Para un coloso de este tamaño, mover la facturación a ese ritmo de forma sostenida, oye, tiene mucho mérito. Pero ojo, que aquí es donde la cosa se pone interesante. No es solo que vendiera más, es que ganaron mucho más con cada venta. Su margen EBIT, que para entendernos es el beneficio puro y duro de la operación, prácticamente se duplicó. Pasó de un 7,8% a un 15%. Esto significa que la empresa se ha vuelto muchísimo más eficiente. Y aquí llega el dato que lo confirma todo. El beneficio por acción, o EPS, ha crecido a un ritmo espectacular del 13,2% anual. Fijaos bien, es más del doble de lo que crecieron los ingresos. Cuando el beneficio crece mucho más rápido que las ventas, es la señal inequívoca de una máquina perfectamente engrasada, de una salud financiera excelente. Perfecto. Ya hemos visto la foto del pasado reciente, pero en el mundo de la inversión, lo que de verdad importa es lo que va a pasar. Así que, ¿qué es lo que se espera para los próximos años, según esta tesis? Y aquí, atención, porque la historia da un giro. De cara a 2030, la tesis proyecta que los ingresos no solo no van a crecer, sino que podrían bajar un poquito. Pero, y aquí está la clave, se espera que el beneficio por acción siga creciendo a un ritmo muy sólido del 7,7% anual. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible? Pues la respuesta está en una estrategia centrada en la eficiencia, la disciplina de capital y en optimizar al máximo sus negocios. Vamos con la valoración. En el momento de hacer este análisis, la acción cotizaba a un múltiplo PER de 18,2 veces. El PER, el ratio precio-beneficio, nos dice básicamente cuántas veces estamos pagando el beneficio que la empresa genera en un año. Es una de las métricas más básicas para saber si algo está caro o barato. Con todas estas proyecciones, la tesis calcula un precio objetivo a 12 meses. El escenario que se considera base lo sitúa en los $127,62. ¿Qué nos dice esto? Pues que en el momento del análisis, el precio de la acción estaba por encima de ese objetivo, lo que sugería un cierto potencial de caída a corto plazo. Por supuesto, ninguna inversión está libre de riesgos. Sería una locura no tenerlos en cuenta. Así que pasemos a ver cuáles son los principales factores que podrían complicar este escenario. Los riesgos, como os podéis imaginar, no son pequeños. El primero, y más obvio, es que su negocio depende por completo del precio del petróleo y del gas. El segundo, la enorme presión de la transición energética y la regulación. El tercero, el riesgo de que sus megaproyectos no salgan como esperan. Y por último, claro, el siempre presente riesgo geopolítico. Muy bien, ya tenemos casi todas las piezas del puzzle. Con toda esta información, llegamos al núcleo del análisis. ¿Cuál es la conclusión final de la tesis de Zenón Busental? Mirad, la tesis no da una recomendación simple de comprar o vender.
propone un marco de actuación condicional, que es mucho más útil. Sugiere mantener la posición si la valoración está en un punto razonable. Contempla la opción de comprar, pero solo si hay una corrección en el precio que lleve el PER a la zona de 13 o 14 veces. Y plantea vender si la valoración se dispara por encima de 19 o 20 veces sin que mejoren las perspectivas. Por todo esto, la tesis califica su grado de convicción como medio. ¿Y por qué no es más alto? Pues porque hay una tensión constante. Por un lado, tienes un historial operativo que es impecable, pero por otro, te enfrentas a la naturaleza cíclica e impredecible de su sector, lo que hace muy difícil tener una visibilidad clara a largo plazo. Y ahora sí, llegamos al final, al momento del veredicto cuantitativo que prometimos al principio. Vamos a ver cómo todo este análisis se puede resumir en una sola cifra. La pregunta es muy directa. Después de poner todo esto en la balanza, ¿qué nota le pone el ZB ratio de Zenon Busental a ExxonMobil? Un apunte rápido. Este ratio no es una métrica cualquiera, es un indicador que intenta tener una visión de 360 grados. Combina el análisis de la deuda, la valoración, el sentimiento de los analistas, las tendencias técnicas. Lo analiza todo para dar una sola puntuación. Y la puntuación final del ZB ratio es un 65,26 sobre 100. Es una nota sólida, una buena nota. Refleja la calidad de la compañía, su historial y su rentabilidad, pero al mismo tiempo pone sobre la mesa los riesgos del sector y una valoración que, en el momento del análisis, no se considera una ganga. Podrás encontrar el acceso a la tesis de inversión completa en la descripción de este vídeo, además de otro acceso totalmente gratuito a más de 7.000 tesis de inversión como esta de acciones americanas. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todos los análisis de inversión que se publicarán diariamente. Sí, uno al día. Zenon Busental te desea buenas inversiones.